ayudando a firmar, y su servidor Luis Isaac González Orozco. Nos encontramos con el profesor Ulises. Hola. Vamos a hablar sobre una problemática que se da en la mayoría de las aulas, y de esta problemática salieron varios temas a tratar y vamos a hablar sobre ellos. Uno de los temas que más resaltó en la encuesta que hicimos a la comunidad de alumnos fue lo de la violencia verbal del alumno hacia el mismo alumnado. Y le vamos a realizar unas preguntas y nos dé su punto de vista y algunos consejos, ¿no? La primera pregunta sería: hay alumnos que ponen sobrenombres molestos a otros compañeros. ¿Por qué es que se da este suceso o este impulso de poner sobrenombres? El impulso de poner sobrenombres viene de el querer controlar a la otra persona. Es decir, no te llamo por tu nombre, sino te nombro yo como yo quiero, con base en tus características que yo vea. Y generalmente son características diferentes. Entonces, con eso lo que estoy señalando es la diferencia. Y al señalar la diferencia, lo que estoy haciendo es controlando tu comportamiento. La violencia tiene que ver con el control, no tanto con la agresión, sino con el control. Entonces, los apodos vienen de ahí. Ahora, si yo accedo al apodo, entonces estamos en una relación cordial, de igualdad. Pero si yo no accedo al apodo, entonces tu intención es controlarme a través de ese apodo. Ok, sí, porque sí es lo que se da mucho en la escuela, llamar apodo a los compañeros. Bueno, la otra pregunta sería: ¿por qué los estudiantes tienden a expandir rumores o hablar mal de otros compañeros? Eso pasa hasta en la vida adulta, eso pasa todo el tiempo, y regreso al mismo punto. Es una manera de controlar. Y aparte hay un cuento que se llama, de García Márquez, que se llama Algo raro va a suceder en este pueblo. Se los dejo para que lo lean y le den una checada. Pero el rumor se da porque yo tengo la verdad, yo sé, yo vi, entonces te cuento lo que yo vi, pero desde mi interpretación. Y eso puede irse sin afán de lastimar a nadie y puede terminar lastimando a alguien, pero no necesariamente es la intención. Cuando ya hay la intención de lastimar o de señalar a alguien, entonces ya estamos hablando de violencia. Regreso a lo de los apodos. Yo te controlo desde la historia que yo tengo. Así como te controlaba desde el nombre, desde el apodo que yo te puse, ahora te controlo porque yo sé la historia, entre comillas, de lo que pasó, y aparte todos ellos a los que yo les conté me validan la historia. Sí. Bueno, pasaremos con la siguiente pregunta, que es: la mayoría de los alumnos tienden a insultar a otros. ¿Cuál es el motivo de por qué lo hacen? ¿Por qué les dicen palabras fuertes, groserías? Hay una diferencia entre grosería e insulto, ¿no? La grosería es simplemente el acto de una palabra altisonante o palabra que no entra dentro de las normas, eso se considera. Y un insulto, y todos podemos decir groserías, pero un insulto ya viene con la intención de lastimar a otro. Puede ser con una grosería o puede ser con alguna otra palabra. O sea, si yo te digo, eres un subnormal no es una grosería, pero te estoy diciendo que estás abajo de la norma, y ese es un insulto español, o sea, de España. Entonces, no es una grosería, pero te estoy diciendo que estás tonto, pues, o inserte aquí una grosería, que estás ahí, ¿no? Entonces, eres un subnormal. Entonces, y eso, entonces, ¿qué pasa? Que como jóvenes, como adolescentes, intentamos transgredir las normas, y lo vamos a hacer y es natural y va a suceder, pero y nos podemos llevar en un igual siempre y cuando lo aceptemos. Y si te fijas, los adolescentes tienden mucho a decir muchas groserías, a hablar así, todo este lenguaje, pero ya cuando hay la intención de insultar, sobajar, dominar, y regreso al punto inicial, controlar el comportamiento del otro, entonces ya estamos hablando de violencia. Okay. Bueno, aquí pasaremos a otro punto que fue otro de los que más resaltó en la encuesta que hicimos entre los estudiantes, que es la disrupción en el aula, que es de que algunos compañeros dificultan al profesor que da su clase, o incluso que otros compañeros den su punto de vista de la clase. ¿Por qué es que realizan esta acción de interrumpir o no dejar que den su clase bien o una explicación bien? Hay muchas razones, incluso puede ser sin intención, ¿vale? O sea, tampoco hay que señalar a la persona que interrumpe la clase.
porque probablemente algo me quiere decir. El que interrumpe mi clase algo me quiere decir. Si necesita atención, se la voy a dar. Ahí viene ya el manejo del maestro, así que cómo estar controlando a su grupo. Entonces, pero, es decir, muchas veces los que distraen, maestro, ¿puedo ir al baño? No, pero ¿por qué? Si no, en este momento no es momento de ir al baño, ¿no? Porque lo que están intentando es como resistirse a la clase. Y eso es natural. Entonces el maestro o la persona que esté frente al grupo tiene que saber manejar esas resistencias y llevar al grupo hacia donde tiene que ir, ¿no? Eso por un lado. Está la otra parte en la gente que tiene mucha energía. Y listo, ¿qué haces? Preparas actividades para integrar a todos, ¿no? Eso es un tema muy grande, muy complejo para un video tan corto, porque aquí ya no estamos hablando, no se trata de culpar al estudiante, se trata de responsabilizar a quien está frente al grupo, ¿no? El estudiante siempre va a hacerlo desde la primaria hasta la universidad, en el trabajo. En los trabajos siempre va a haber alguien que se queje, alguien que no quiera hacer las actividades. Pues es responsabilidad del que lleva a cargo el grupo, del jefe, que se logre la meta, ¿no? Entonces es muy complejo, pero intento responderte más o menos. Esto igual aplicaría con los alumnos que lo hacen pero ya de una mala manera, para que no den bien su clase. ¿Con intención? Con intención. Regreso al inicio, eso ya es violencia. Entonces ya tú, que lo estás haciendo con esa intención, quieres controlarme a mí, quieres bajar mi jerarquía. Y yo tengo que volverte a poner en tu lugar, no de manera grosera, no porque tú eres menos que yo, sino porque es mi estrategia. Claro que siempre lo va a haber, pero ya es responsabilidad del que está frente al grupo que no explote o que eso no salga de otro lugar. Y siempre va a haber el que quiera controlar, que diga, no, pues es que a mí no me hace nada, no, pues se ve, no sé qué. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ya yo decido cómo te integro al grupo, o incluso si te separo. Pero eso no es lo ideal. No se trata de separar, porque para eso están las cárceles y los manicomios. Y no, aquí no es una cárcel, aquí no es un manicomio, aquí todos tienen derecho a beneficiarse, a aprender, ¿no? Entonces ahí es otra vez responsabilidad del que lleva el grupo, integrarlo y hacer que se lleve por lo menos algo. Sí, tiene mucha razón en eso. Tienes muchos puntos de vista que se tienen que ver, pero sí está muy bien su explicación. Y por último sería, tenemos los alumnos que no trabajan y no dejan al resto trabajar, o más bien como que los influyen y van agarrando de ahí como de, pues sí, no trabaja, pues el chino no le dice nada, pues yo voy igual. Porque es que se tiende a expandir. Decías en la punta anterior, los desastrosos, pues, o sea, en el punto anterior, ¿no? Los desastrosos, ya sea con intención o sin intención, listo, ya ese tema, ¿no? Y acá están los que no trabajan. Y en todo este grupo de estudiantes puede ser incluso una cuestión cognitiva de aprendizaje que no esté entendiendo y prefiere como así. Puede ser que algo tenga en su casa, en su familia y que prefiere mejor no trabajar y que estar pensando en qué va a comer mañana, ¿no? O en si su papá le pegó a su mamá, o en por qué se fue mi papá por cigarros y no regresó, ¿no? O sea, puede estar en esa situación, ¿no? O sea, ¿por qué vivo con mis abuelos y no con mamá? ¿No? Cosas de ese tipo. ¿Por qué el crimen organizado hizo esto en mi colonia, en mi casa? Y por eso no trabaja, digamos, eso es lo emocional. Está en lo del cuerpo, si tiene alguna cuestión como de física, algún retraso, alguna cuestión ahí cognitiva, ¿sale? Y está también la parte de la resistencia de, no voy a trabajar, y está el que simplemente no quiere trabajar, ¿no? Listo, entonces, ahora, nuevamente, es responsabilidad del que está con el grupo hacer que ese que no trabaje por lo menos lo intente o se lleve algo nuevamente, ¿no? Porque de nada me sirve, de poco me sirve ignorarlo. O sea, si yo les digo a todos los demás, no le hagan caso a él, vénganse para acá para trabajar, entonces él se va a quedar atrás y siempre se va a quedar atrás. Y no se lo merece, porque todos tenemos derecho a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, ¿no? Entonces ahí es integrarlo, ver maneras de acercarse, oye, ¿cómo estás? ¿Tienes algo? No sé qué, o mandar a alguien. Luego a mí me funciona mandar a alguien, pregúntale cómo está, acércate y ve que si tiene algo ahí que podamos apoyarle, ¿no? Y entonces lo que estás haciendo es delegarle al grupo, porque el grupo funciona diferente, delegarle al grupo la responsabilidad de todos acompañarse, ¿no? Entonces, eso, listo, no dejar a nadie atrás y todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Y cuál es tu punto de vista de aquellos profesores que, bueno, no hacen ese tipo de actividades, sino simplemente dicen, tú no trabajas, pues no me hago cargo, si no trabajas, o si trabajas, no me importa, no me sigo pagando? ¿Cómo clasificarían esos profesores? ¿O sí, mira, es una situación, todo eso es muy complejo, porque el profesor tiene su sueldo, muy bien, pero
se fue su papá por cigarros cuando era niño, ¿no? O se está peleando con su esposa o su esposo, cualquiera que sea el escenario, ¿no? O tiene una enfermedad, o su familia, o su hijo está enfermo, no sabemos cuál es la situación de ese maestro, ¿no? Entonces digamos que ese es un punto. Lo que quiero también es no señalar a algún maestro en particular, porque cada quien tiene su personalidad, pero sí los hay, aquellos maestros que no les importa y que en realidad solamente están como por el suelo, ¿no? ¿Qué les diría? Listo, pues que a lo mejor encuentren otro lugar donde tengan una vocación, donde hagan algo mejor, ¿no? Muchas veces se cree que el ser maestro es fácil, pero en realidad no es nada fácil, ¿no? O sea, se cree que ahí sí, no encuentro trabajo de ingeniero, me meto de maestro, no. A ver, controla estas escenas, estos escenarios, ¿no? Entonces, creo que es una situación compleja en donde, por otro lado, los maestros siempre terminan, los maestros generalmente de las escuelas públicas, ¿no? Y particulares. Este es un espacio donde estamos aquí, es un centro comunitario, publicidad, un espacio un tanto diferente, pero justamente tienen una carga muy fuerte, porque aparte los maestros tienen la carga de ser los que arreglen el mundo. Y es de, no, o sea, yo soy una persona normal, no puedo arreglar el mundo, ¿no? Entonces, se termina señalando a los maestros de más, creo yo, en exceso, y no debería de ser así, pero creo que ese maestro, intentando responderte ya para finalizar mi participación, ese maestro, esa persona, tendría que hacer una autorreflexión de por qué estoy aquí, quiero estar aquí, y si no quiero estar aquí, ¿cuánto tiempo voy a continuar aquí? Porque al final, ¿por qué vas a estar 20 años en un lugar en el que no quieres estar? ¿No? Y aparte pues está guiando a los futuros arquitectos, ingenieros, licenciados. Sí, tiene que llevar un buen seguimiento, buena enseñanza. Sí. O no quieres estudiar, no pudiste estudiar, no lograste quedarte en ninguna escuela y listo, va, pues esfuérzate y haz algo en tu vida desde lo que tengas, porque el título no siempre te da la respuesta, pero yo, maestro, estoy satisfecho porque por lo menos mandé a alguien de bien para allá, ¿no? Desde una ética. No todos van a poder estudiar, es verdad, es cruel, pero es verdad, pero por lo menos que hagan algo bien, y no porque no estudien van a ser pobres. Si yo, maestro, les enseño a esforzarse, a trabajar, a resolver problemas, a resiliencia, a pararse de las dificultades, claro que van a tener un buen estilo de vida. Claro, no es mi culpa, también es su familia, también es su seguridad familiar, pero bueno. Sí, ya por concluir, ¿algún consejo que nos quiera dar? Una conclusión pequeña. La violencia es un acto de control. La violencia no es la agresión, ¿vale? Está el iceberg de la violencia, en donde solamente las agresiones es la parte más pequeña, pero abajo está todo lo complejo de la violencia, ¿no? Entonces, se juega mucho en los espacios educativos la violencia, desde los apodos, desde las resistencias al aprendizaje, y desde los maestros hacia los alumnos también hay violencia, ¿no? De control. Los maestros también ponen apodos, ¿no? La verdad, eso es también verdadero. Y entonces también a mí yo te controlo desde ignorarte, porque así ya sé que tú no lo haces. ¿Cómo se llama? Es una negligencia y también es violencia, ¿no? Entonces, creo que a manera de conclusión sería eso, y a manera de consejo, hay una frase de un vato que se llama Jean-Paul Sartre, que dice que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. La voy a repetir para que la sustituya. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, mi versión de eso es, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ok. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Fue un gusto hablar con usted sobre este tema. Ya sería todo, compañeros, y